Continuamos con las jornadas, con una segunda mesa de debate, suicidios y medios de comunicación, en la que contaremos con profesionales del periodismo. En ella está compuesta por Agustín Ruberte, periodista y psiquiatra del Hospital Universitario de Henares, Yaiza Pereras, periodista del Mundo, Aldara Martitegui, periodista y psicóloga, Guillermo Córdoba, periodista y miembro de la asociación Papageno, y modera la mesa Raquel González, jefa de prensa del Hospital Universitario de Henares. Hola, ¿qué tal? Sí, muchas gracias. Y esto es la vida que no nos hemos puesto a discutir. Ya verás dentro de un rato. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí, por haber organizado estas jornadas a la asociación y a los 5 ayuntamientos por habernos dado cobijo. Es un honor para mí, en nombre del Hospital de Henares, estar representando y como periodista una súper responsabilidad moderar a 4 periodistas más. Yo creo que esto no es tarea sencilla, casi peor que con los psiquiatras. Os quiero comentar que cuando, bueno, los que estamos aquí, excepto Guillermo, que es muy joven, las demás veíamos Caiga quien caiga, los domingos en casa, ¿verdad? Peinamos ya canas, y cuando estudiábamos en la universidad, además todos somos de la Complu, hablar del suicidio era como una de las últimas películas de Disney, que no se habla de Bruno. Pues es lo que nos decía, no se habla de suicidio. Y eso fue lo que a mí durante 5 años en la Complu me machacaron, y así es. Y alguna vez, discutiendo con mi compañero Javier Correas, sobre estas jornadas, que hemos discutido mucho sobre ellas, nos gusta discutir en general a nosotros, es que no, ¿qué está cambiando? ¿Por qué ahora tenemos que hablar del suicidio? ¿Y por qué tenemos que hablar? ¿Y cómo tenemos que hablar del suicidio? Porque no nos han enseñado, ¿no? Este es un paso que nos estáis empujando a dar los pacientes, los supervivientes, las asociaciones, y nos tenemos que poner las pilas, los periodistas. En la mesa tenemos el honor de contar con periodistas que están sumamente implicados en este tema. Ahora me confesaban que no sus jefes, y esta es una tarea muy complicada. Vamos a intentar trasladaros cómo es nuestro trabajo periodístico, cómo lo hacemos y a qué nos tenemos que enfrentar, ¿no? Tenemos también la visión de Agustín, que es súper interesante porque él es doble, es psiquiatra y periodista. Creo que está en calidad de periodista, pero yo le voy a hacer preguntas de psiquiatra. Él ha trabajado, aparte de estar en el hospital ahora, pero ha trabajado en Radio Televisión Española y en Enfoque. Yaiza lleva 24 años en el Mundo y tiene varios premios. Tiene un premio que la presentaré también a Guillermo, de periodismo responsable, que les ha dado la asociación Papageno, y otro premio del Colegio Oficial de Psicólogos, ¿no? Con un proyecto que está llevando a cabo, que luego también me cuentas. O sea, realmente es un privilegio que la hayamos podido tocar, como en la redacción machacando, y que haya decidido estar este ratito con nosotros explicándonos cómo funciona esto. Guillermo Córdoba es también periodista por la Complu, yo creo que más o menos todos, y él está especializado en el tratamiento informativo del suicidio. En su trabajo fin de carrera, porque él estaba con el último plan, bueno, tiene muchísimos años, pero él tuvo que hacer un trabajo fin de carrera y lo hizo sobre esto. Está colgado en la página web, si le buscáis lo vais a encontrar, y es súper interesante. Yo me lo he leído estos días, es muy interesante el trabajo que hizo. Y además es socio fundador de la Fundación Papageno, que es una fundación que luego también él nos contará, que no quiero yo hacer spoiler. Y por último, Aldara también es un montonazo de cosas. Es periodista, psicóloga, coach, instructora de reducción de estrés basado en el método Mindfulness. Ha hecho también un montonazo de cosas. Ahora trabajas en 4, ¿correcto? Ahí trabajó también en el periódico digital News, que desapareció ya hace unos años, pero que en su momento tuvo muchísimo éxito. Y es cofundadora de Self Investigation, que es una fundación enfocada en el bienestar y en el cuidado de los periodistas. Un poco lo que decía la compañera que estaba sentada aquí, psicóloga, no me acuerdo del nombre, no sé si está. Paula, perdona, me he quedado en blanco. También los periodistas tenemos que cuidarnos y para poder hacer nuestro trabajo bien, como todas las personas, ¿no?
Así que nada, bienvenidos, muchísimas gracias. Y bueno, para comenzar quiero explicar, no sé si hay algún periodista, estudiante de periodismo en la audiencia, pero quiero explicar un poco cómo funcionamos, ¿no? Los medios de comunicación suelen tener un propio código deontológico, que es el que marca un poco la línea, no la línea editorial, sino el cómo se va a tratar ciertos temas que son sensibles, ¿no? Durante muchísimos años se impuso el código deontológico del periódico El País, porque es el periódico o el medio de tirada nacional de referencia, pero bueno, cada uno tiene el suyo, ¿no? Y es curioso ver leer estos códigos deontológicos, porque los últimos que se renovaron son del año 2017, hace ya unos añitos, pero en estos, sí, ahí tenemos un logo. En estos códigos deontológicos, como el suicidio es un tema hay que tener especial cuidado con él, pues se dice que no hay que informar de él, salvo que sea un personaje relevante o salvo que con sus características sea noticiable. O sea, un suicidio que sí, o cosas de estas, de sectas, ¿no? O algo así. Entonces, yo aquí cuando lo estaba preparando esta mesa y lo estaba mirando, decía, vale, ya hija, ¿cómo rompes eso? O sea, te están diciendo no hables del suicidio, nosotros sabemos que tenemos que hablar de ello, porque nos lo estáis pidiendo, hablar, es la única manera. En estos foros y también en los medios de comunicación somos el escaparate de la sociedad. ¿Cómo rompes eso en la redacción? Bueno, buenos días a todos. Gracias, Raquel, por la presentación y gracias sobre todo por abrir una mesa como esta que nos va a permitir hablar de un tema tan importante y abrir un debate muy complejo sobre precisamente eso, ¿no? De cómo informar de forma responsable en los medios de comunicación, que somos un eslabón indispensable en la cadena de prevención, ¿no? Y es necesario tomar conciencia en ese sentido. Hablamos de silencio y es verdad que es lo que ha imperado en los medios de comunicación a lo largo del tiempo y nos piden, es verdad, nos piden los profesionales, nos piden los familiares, personas que están sufriendo, nos piden que rompamos ese silencio, porque es un silencio que daña enormemente, duele mucho, ¿no? Porque hacemos que ese dolor, que es devastador ya de por sí, quede invisibilizado. Y también daña porque el silencio lo que hace es alimentar el estigma, y ese estigma que nos daña a todos como sociedad impide a las personas que están sufriendo sentir que pueden expresar su dolor y nos impide también a nosotros, a la sociedad, saber aprender a escuchar ese dolor, ¿no? Y acompañarles en su sufrimiento para ofrecerles esa ayuda. Entonces, sí, estamos de acuerdo de que tenemos que romper el silencio, pero no podemos hacerlo de cualquier manera, porque el riesgo aquí, y eso tiene que quedar muy claro, es que lo que no podemos pasar es del silencio al ruido estrepitoso. Que eso también puede ocurrir y de hecho ha ocurrido. Yo creo que todos nosotros tenemos presente alguna cobertura inadecuada de muerte por suicidio y eso puede provocar un daño a veces irreparable, porque es muy importante tener claro que ese efecto contagio que nos enseñaron en la facultad no es algo abstracto, eso es real. Quiero decir, nuestra información tiene un impacto en la vida de la gente, tiene un impacto en su estado emocional y tiene un impacto en su conducta. O sea, puede ser determinante cómo informemos para que una persona que tiene ideación suicida se decante por la vida o no. Y eso tenemos que tenerlo enormemente presente, ¿no? A la hora de hacer nuestras coberturas. Ese efecto contagio está constatado por más de 100 estudios a lo largo de los últimos 50 años que establecen, para que se hagan una idea, que se puede provocar un aumento de los casos de suicidio entre un 13 y un 30% cuando se explica con detalle el método. Quiero decir que tenemos que ser extremadamente prudentes a la hora de informar sobre suicidio, y eso es una realidad. En realidad el silencio de por sí también es un ejercicio de responsabilidad, porque estamos protegiendo a personas vulnerables y ahí tenemos que seguir manteniéndonos. Eso tiene que quedar meridianamente claro, ¿no? Por no caer en el extremo que puede ser
que puede ser muy dañino. Yo voy a traer a esta mesa a un compañero, a Gabriel González Ortiz, que él es periodista del Diario de Navarra, y es un compañero que escribió en 2017 un libro, el único libro que existe, sobre cómo podemos los periodistas informar de forma responsable. Y él lo dice muy claro, él dice, me atrevería a decir que el 99% de los suicidios en España no son noticia. Entonces, primero tenemos que saber de qué podemos informar, qué es realmente noticia, qué realmente tiene interés público. Él habla de 3 supuestos, que son cuando se produce la muerte de una celebridad, cuando hay un desencadenante que esconde una problemática social grave, confirmada, y cuando esa muerte por suicidio puede tener consecuencias públicas. Entonces, si nos llega información de un caso de suicidio, tenemos que pensar si realmente se incluye en alguno de estos 3 supuestos, y si es así, no informar de cualquier forma. Quiero decir, si se justifica la publicación de la noticia, no podemos hacerlo sin mantener esa prudencia. Para eso que necesitamos muchísima formación, que es ahora lo que no ocurre. La mayoría de los periodistas no están formados en prevención de suicidio. Entonces tenemos que interiorizar determinadas pautas que nos ayuden a hacer un tratamiento de esa información sin que haya efecto contagio y sin producir daño, ¿no? Porque generamos muchísimo dolor también en los familiares, muchísimo a la hora de informar de casos concretos de suicidio de forma irresponsable. ¿Cuáles son esas pautas? Nada, lo resumo, ¿no? Para que tengan claro cuál puede ser ese tratamiento responsable, que sería no informar nunca del método de suicidio, no informar del lugar donde ha muerto esa persona, ni tampoco publicar imágenes. No simplificar, porque como hemos estado hablando en estas jornadas, el suicidio es multicausal, multifactorial. Cuando nosotros simplificamos, ¿no? Por ejemplo, ocurre mucho en los temas de desahucio, los temas de acoso escolar, que solemos titular, ¿no? Muere un adolescente tras sufrir acoso escolar. ¿Qué ocurre cuando simplificamos en el titular? Pues que una persona vulnerable que se encuentre en esas mismas circunstancias pueda llegar a pensar que no tiene otra alternativa. Entonces tenemos que evitarlo. Y tenemos también, en un caso de muerte por suicidio, es muy importante que incluyamos recursos de ayuda siempre, porque la persona que entra en esa información pueda encontrarlo en un golpe de vista, pueda encontrar dónde ir a pedir ayuda. De esa manera hacemos que el impacto sea menor, que no reducimos mucho el riesgo. Tampoco publicar notas de suicidio, es decir, reducir los detalles al máximo. Siempre pensar muy bien si debemos publicarlo o no y reducir los detalles al máximo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo informamos de suicidio? La idea es seguir manteniendo el silencio en los casos concretos de suicidio, mantener la prudencia extrema y derivar hacia un periodismo preventivo, es decir, abordar la realidad del suicidio desde su complejidad en reportajes en profundidad, en el que abordemos los factores de riesgo, toda esa problemática social que puede ir detrás, que incidamos muchísimo en los factores de protección, porque el apoyo social es uno de los principales factores de protección. La sociedad tiene que saber que eso ocurre, el vínculo, ayudar a la sociedad a entender cómo acompañar a una persona que sufre, cómo escuchar ese dolor. Y luego, es fundamental, darle peso a los supervivientes. A mí me trajo a la prevención del suicidio una madre que había perdido a su hijo, porque me hizo darme cuenta del dolor que supone el silencio y de todo lo que podemos hacer cada uno de nosotros. Entonces, darle voz a los supervivientes, porque ellos son una voz de esperanza, y a los sobrevivientes también, como hemos visto en el caso de Javi Martín, ¿no? Que nos hace conectar con ese dolor de una manera muy profunda, ¿no? Y entender y saber qué es lo que podemos hacer nosotros. Entonces, derivar al efecto papageno, que ahí ya el experto es Guille. Muchas gracias, Yaritza, y muchas gracias también, Raquel, por la presentación. Gracias a todas las personas, ¿no?, que hacen posible este evento.
Cuando hablamos del suicidio, yo que salí de la facultad de 5 años, si yo no hubiera hecho un trabajo fin de grado sobre el suicidio, yo no sabría cómo informar del suicidio. Y si yo trabajara ahora en un medio de comunicación y me llegara un caso concreto, seguramente cometería errores porque no hubiera tenido, ¿no?, esa formación y bueno, pues contaría los detalles, ¿no? Todo lo que no se debe contar lo contaría, ¿no? Pero la suerte que tiene uno de encontrarse un verano de tercero de carrera con un podcast de la cadena SER en que se habla de suicidio y ya que nazca ese interés sobre ese tema. Ese efecto que comentaba Yaita, ¿no?, ese efecto protector, tiene que ver sobre todo con una información rigurosa, responsable y con respeto sobre el suicidio y también con contexto, porque muchas veces olvidamos que la sociedad no conoce que cada día 11 personas se quitan la vida en España. Entonces tenemos que aportar siempre una visión de esperanza, una luz, ¿no?, una alternativa a esa persona que está pensando en quitarse la vida porque está sufriendo, pero también tenemos que aportar mucha luz y mucha información a la familia, a los amigos, ¿no?, que pueden ayudar a esa persona en riesgo, porque la sociedad tampoco conoce muy bien cómo ayudar a una persona con ideas suicidas, ¿no? Antes con Mercedes, con Paula, con Agustina hablábamos de mitos. El que lo dice no lo hace. Claro, es un mito, pero la sociedad piensa, ¿no?, que eso es real. Entonces, desde los medios de comunicación tenemos una difícil tarea de trasladar esos conocimientos desde los expertos a la sociedad, ¿sí?, hacer de puente para que el conocimiento de la sociedad pueda ampliarse, pueda mejorar y así podamos ayudar a salvar vidas, ¿no? Porque al final no hay objetivo mejor en el periodismo que ayudar a salvar vidas cuando estamos hablando sobre el suicidio. A la hora de, por ejemplo, ¿no?, formar a los periodistas es algo fundamental. Nosotros, en colaboración, ¿no?, con la Niña Amarilla, con AFASIR, ¿no?, otras entidades que trabajan en este tema, pues elaboramos hace 2 años, diría que fue, que la presentamos en Granada, ¿no?, cuando Yaita recibió el premio. Presentamos esta guía en Mis Zapatos que ofrece una visión periodística, pero también una visión psicológica para que los medios de comunicación y los periodistas informen del suicidio y sobre todo que lo hagan aumentando esas posibilidades de esperanza y sin aumentar el dolor de las personas, ¿no? Porque cuando publicamos una información tenemos que ponernos en la piel de las personas, en los zapatos de las personas, para decir, oye, si fuera mi hijo, ¿cómo me afectaría a mí que apareciera el método, o que me dijeran cómo lo ha hecho, o que dijeran que ha sido por una causa, cuando el suicidio siempre se produce por varias causas? Tenemos que pensar los periodistas en las personas, también cuidarnos, que siempre va a ser difícil, pero sobre todo trasladar esa información preventiva a la sociedad para que la conozca y para ayudar a salvar vidas. Muchas gracias, Guillermo. Alejandra, tú también trabajas en un medio, además en la televisión, en 4, cada minuto es oro, parece que se va, que se esfuma el tiempo y hay que contar muchas cosas. Te voy a preguntar ahora por esa faceta periodística, más que por la formación que hacéis. ¿Cómo consigues en una pieza que te dan de 1 minuto y medio hablar de lo que ha sucedido, además prevenir y hacer todo eso que quede bien y que la audiencia lo quiera ver? Pues muchas gracias a todos, Raquel, y a mis compañeros. Es un gusto y un honor estar aquí hoy, poder hablar de este tema tan importante. Y respondiendo a tu pregunta, pues te digo, Raquel, que es bastante difícil hacer las cosas bien. Las personas que estamos más comprometidas en las redacciones y que más o menos estamos formadas, que nos hemos formado por nuestra cuenta, porque en los medios de comunicación yo creo que muy pocos están dando este tipo de formaciones cuando está muy a la mano, y yo soy testigo de que hemos intentado hacer una formación, por ejemplo, en mi redacción con Guillermo, y nunca hay tiempo, no se puede, esto no cabe y además es barato. O sea, que yo no entiendo las razones, pero bueno, no se invierte en formación. Entonces, los que estamos comprometidos nos lo hemos buscado un poco por nuestra cuenta. Y entonces, pues si tenemos la suerte de que en ese momento estamos trabajando y nos trae a nosotros este tema, pues bueno, yo confío que determinadas personas lo vamos a hacer de manera seria y rigurosa como hay que hacerlo. Pero es que la mayoría de las personas no lo hacen así,
porque sencillamente hacen como lo hacen los demás, porque vamos con el carril, ¿no? Lo que hacen los demás. Y si una agencia, un teletipo de Europa 3, por decir una agencia nacional, está informando mal ya en su teletipo, es muy probable que los periodistas que leen esa nota de prensa vayan a trasladar la información de manera incorrecta. Y cuando tú vas a un editor y le dices, no, pero es que esto no lo podemos contar así, verás, te lo voy a explicar, y vas con todas las prisas del momento del informativo es dentro de un rato y hay que hacer esta pieza para allá, eso no importa. Cuando tú vas con la guía en mis zapatos, no te escuchan y te dicen, bueno, pero ¿qué más da? Si todo lo están contando. Entonces, así vamos los periodistas, ¿no? Así funcionamos, así trabajamos. Este es nuestro día a día en los medios de comunicación. Entonces, yo no quiero desviar el tema, no quiero desviar la atención hacia qué es lo que nos está pasando a los periodistas, por qué lo estamos haciendo así, ¿no? Pero en realidad somos un poco un reflejo de lo que es esta sociedad. Estamos hiperconectados, estamos trabajando, que no tenemos ni un momento para parar. Y antes Yaiza ha dicho una frase muy interesante, ¿no? Ha dicho, pensar muy bien si debemos publicarlo o no. Perdón, es que esto de pensar muy bien en el periodismo de actualidad no funciona. Esta variable no existe. No pensamos muy bien en nada, porque no tenemos tiempo para parar. Entonces es, por supuesto, una responsabilidad colectiva de todo el periodismo como profesión, plantearnos cómo queremos ejercer nuestro trabajo, pero también es una responsabilidad individual, ¿no? Porque a nivel es muy gratificante cuando tienes esa seguridad psicológica en tu trabajo de que lo que tú vas a decir va a ser escuchado y no vas a ser juzgada por decir una cosa contracorriente, pero también hay que tener ese coraje y esa responsabilidad personal, y Yaiza es un ejemplo, ¿no? en su medio de publicar pues, unos trabajos que han recibido premios. Quiero decir que se puede hacer bien. O sea, se puede hacer bien, porque tenemos el ejemplo de Yaiza que lo está haciendo bien. Me refiero a Yaiza porque en el mundo han hecho han dedicado mucho tiempo y mucho espacio a hablar sobre prevención del suicidio. Se puede hacer bien porque tenemos el ejemplo. Sabemos cómo hacerlo porque tenemos el know-how, o sea, está aquí Guillermo, está formando y está disponible todo el tiempo. Tú le preguntas a Guillermo si puede ir un día, te dice que sí, porque trabaja para esto. O sea, están deseando enseñarnos a los periodistas cómo hacerlo. ¿Por qué no lo estamos haciendo bien? Entonces la pregunta es, ¿cómo estamos los periodistas? ¿Qué periodismo queremos tener? Y entonces, pues bueno, este es un trabajo bastante arduo y que requiere salir de la rueda del hámster y que requiere preguntarnos, como antes les decía a ellos en el desayuno, preguntarnos quién es nuestro jefe, nuestro medio o nuestra sociedad, ¿no? o la comunidad a la que estamos informando, con quién estamos comprometidos, porque imperan las audiencias. Porque claro, ¿cómo no vamos a contarlo? Si lo está contando todo el mundo así, ¿cómo lo vamos a contar nosotros? Entonces no le damos una pensada a cómo queremos informar y ahí está gran parte, no todo, pero gran parte del problema, de por qué no estamos siendo ese eslabón que podemos ser realmente en la prevención. Y es difícil, pero se puede. Es muy difícil porque, claro, ya al escucharte estaba pensando, jolín, pues es que si lo vamos a hacer rápido o mal y encima va a tener efectos, pues mejor volvemos a, no sé, a hablar de Bruno. ¿No? No, por favor. Claro. Agustín, ¿qué opinas tú? ¿Qué consecuencias tiene para una persona que está teniendo en este momento ideas suicidas, que lo está pasando mal? ¿Qué efecto tiene el encontrarse con una noticia mal hecha? O sea, un varón se suicida en el viaducto de Segovia después de pasar por tal. Ostras, todo lo que las recomendaciones de la OMS y de asociaciones como la de Guillermo nos están diciendo que no. Una pieza así, ¿qué efecto puede tener esto en una persona? Bueno, primero, gracias por dejarme estar aquí un poco infiltrado en la mesa y hacer así, ejercer un poco de otra cosa, que no es lo que hago habitualmente. Efecto tiene muchísimo. Yo siempre me acuerdo tratando de esta mesa, una entrevista que le hicieron a James Rhodes, que era este pianista, escritor, que está muy comprometido porque tenía intentos de suicidio y demás, y habla de esto. Y entonces decía una frase así como que cuando estás muy mal en ese sentido y entonces decides finalmente que te vas a suicidar, es como pasar de estar en las arenas movedizas medio ahogado a que te den alas. Entonces cuando se publica una noticia mal, estás dando alas. Quiero decir, y de que se trata es que esa noticia no dé alas, sino que dé
una mano, que te ofrezca una mano para salir de las arenas movedizas, pero no las para que tú ya, a partir de ahí, pues lo veas más claro, ¿no? Y eso es el problema que tiene pues todo lo que se ha hablado hasta ahora, ¿no? Las 3 R's que se han nombrado varias veces, ¿no? Esto de que hay que informar con rigor, no hay que publicar todos los detalles, no hay que publicar absolutamente todo, hay que evaluar qué es, supongo que es relevante, qué aportación tiene. Ahí hay que pelear supongo con el morbo que tiene esto, porque sobre todo cuando es un personaje relevante y pasa siempre, pues a todos nos puede el morbo muchas veces de cómo ha sido y cómo estaba y la familia que pasaba, y ese tipo de cosas, pues hay que pelearse con ellas porque no aportan nada más allá de cubrir la necesidad de morbo que podamos tener cualquiera en un momento determinado. Luego la otra es el respeto. Cuando alguien se suicida es un tsunami que afecta a un montón de gente alrededor que sufre muchísimo. Y entonces según lo que tú pongas o no pongas, pues hay padres, hay hermanos, hay amigos que lo pasan mal, porque bastante tienen con sus propias preguntas, sus porqués, sus ISIS, y no hice y no estuve, para que en una noticia lean que dejó una nota y a lo mejor ni se han enterado que había una nota, o saben lo que pone en esa nota y no quieren darle vueltas a eso, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido hacer esas cosas. Y la última es la responsabilidad, es decir, que una vez haces, yo creo que vas a informar de esto, pues aporta la esperanza, o sea, lo que tú puedes hacer para que esto no se repita más. Se hace mucho en otras informaciones, pues eso, cuando se habla de, pues por ejemplo, de violencia de género, se aporta siempre hasta el 016 y hay estas medidas y demás. Pues en suicidio ahora ya hay un teléfono también, y hay un montón, pues eso, de asociaciones, de dispositivos, de sitios donde pedir ayuda, y eso tiene que ser como al final algo que se enfoque para que el que está mal, dándole vueltas, pensando y pensando seriamente que no le vale la pena seguir viviendo, diga, bueno, no he probado esto, no he probado aquello, vamos a ver si hay alguna solución. Y creo que eso es fundamental. Entonces, Guillermo, según tu experiencia, ¿cómo sería para ti la noticia perfecta de suicidio sobre una persona que se suicida? Mira, Yaiza, pues un reportaje de Yaiza, ¿no? No, cualquier reportaje al final de la serie 12 vidas del mundo, un reportaje con contexto, haciéndolo, voy a decir, con tiempo de trabajo, me refiero, un reportaje en el que cuentes con varios expertos, especialistas, ¿no? que te ayuden a comprender el fenómeno del suicidio desde diferentes perspectivas. También que incluyas, pues, por ejemplo, ¿no? algún desplegable con factores de protección, factores de riesgo, alguna señal de alerta, algún recurso de ayuda, ¿no? Cuando por ejemplo hablamos siempre, ¿no? de incluir algún recurso de ayuda, un 024, el teléfono de la Fundación ANAR, otras entidades, ¿no? que trabajan también con personas que han perdido un ser querido por suicidio. Tenemos que pensar siempre en la ubicación, es decir, cuando entráis o entramos en una noticia, no siempre llegamos al final de la noticia. Entonces, si los recursos de ayuda están al principio de ese reportaje, ¿no? de esa pieza periodística, a más personas podrán ayudar porque más personas van a poderlo leer, ¿no? Si queremos meter un rótulo, que ese rótulo se mantenga, ¿no? que vaya acompañado, ¿no? Pues llama al 024 si tienes algún problema, realmente no es solo para personas, ¿no? que tengan algún problema, también, por ejemplo, para resolver alguna duda. Un profesor, ¿no? Pues tengo en mi clase, ¿no? Una persona que está sufriendo, por ejemplo, acoso escolar, ¿no? O que veo que no está del todo bien, tiene estas señales, ¿cómo puedo ayudarla? ¿no? Y al final es un recurso, en este caso, y ahora sí, es muy completo, pero también, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? a la hora de ilustrar las informaciones sobre suicidio, siempre algo muy difícil, ¿no? Pues evitar pues unas pastillas, una soga, es decir, evitar métodos, ¿no? que pueden dar ideas, que pueden ampliar ese dolor, ¿no? que tienen las personas que han perdido a un ser querido por suicidio, y sobre todo eso, ¿no? Pues como decía Agustín, ¿no? ese rigor, respeto, responsabilidad para que se publique y que luego, pues como ha pasado con 11 vidas, ¿no? que los lectores en los comentarios, en redes sociales, agradezcan el trabajo de los periodistas y que se crea en una comunidad un lugar seguro, como también comentaban antes en la otra mesa, Paula. Así que sí, eso serían las pautas básicas. Porque sí que es cierto que
que esto es muy difícil, que aquí hay recomendaciones, sabemos cómo hacerlo, lo complicado es, como decía Álvara, pues que todos estemos en esto, ¿no? Yo no sé si desde la Federación de Asociaciones de Periodismo, yo pertenezco a la ANIS, no sé si la Asociación Nacional de Informadores de Salud, es una asociación, bueno, que estamos formándonos y en diferentes temas, nos reunimos una vez al año, presentamos lo último en lo que estamos. Yo no sé si, no recuerdo que haya habido ningún congreso dedicado a salud mental, pero a lo mejor, un poco recogiendo el guante que decía antes la jefa, de tenemos que salir de aquí con medidas. Hablar de ello, por supuesto, pero a lo mejor también a nuestras asociaciones profesionales, a la AFAPE, pues decirle que tenemos que hablar de esto, que de alguna manera tiene que estar en el guión de nuestro trabajo, que nos podamos formar, porque es que si no, no vamos a superar nunca esa barrera. ¿Qué ideas tienes tú, si te ocurre a ti? Sí, yo creo que ese es nuestro reto, ¿no? Nuestro reto es hacer un trabajo en red. La prevención del suicidio tiene mucha importancia en este sentido, ¿no? En hacer un trabajo en red, en hacer equipo con todos los profesionales, los expertos en prevención de suicidio, con familiares, con sobrevivientes, pero también entre nosotros. Y es verdad que hemos trabajado, como decía Aidara antes, desde la soledad muchas veces, ¿no? De forma autodidacta, ¿no? Es algo que despierta tu conciencia y dices, ¿por qué estamos trabajando de esta manera? ¿Cómo puedo cambiar, ¿no? Estas cosas que puedo aportar yo? Y es verdad que ahora mismo estamos en ese proceso. He de decir que yo creo que hay que lanzar una mirada esperanzadora y hay mucho movimiento ya. Yo creo que somos cada vez más los periodistas que estamos en esa dirección, que entendemos que hay una necesidad de cambiar, de que sea un trabajo colectivo, porque es verdad que nuestro proyecto ha tenido mucha repercusión en el ámbito de la prevención de suicidio, ha sido muy bien acogido, pero no se puede quedar en eso. O sea, nuestro trabajo tiene que ser un trabajo que se extienda al resto de medios de comunicación para que entendamos que hay otra forma de informar, ¿no? Y esa labor que tiene un peso fundamental. O sea, que es que yo, es verdad, partiendo de la base de que soy muy idealista, que creo en el ser humano y que creo en el periodismo, sí, que yo pienso que cualquier periodista que sea consciente de que su trabajo puede reducir el sufrimiento de otra persona va a querer sumarse. Entonces tenemos que hacer un trabajo colectivo para poder darle esas herramientas a los compañeros para que sepan que pueden hacerlo. Yo, una de las emociones con las que más me encuentro cuando hablo con otros compañeros sobre este tema es la sorpresa. Es la sorpresa. No, hay un estigma, es real, no vamos a decir que no, todavía hay mucho miedo a tratar este tema en nuestra profesión, también por lo que implica, ¿no? Porque a ti te duele tratar el tema del suicidio y el sufrimiento que hay detrás. Pero me he encontrado mucha sorpresa con Gonzo, que muchos de ustedes lo conocerán, compañero periodista. Grabamos un documental para aldeas infantiles y él me miraba sorprendido y me decía, pero ¿de verdad que podemos informar de suicidio? No es que podemos, es que debemos. Entonces, eso que se haga, ¿no?, cada vez más extensible y que llegue a cada uno de nosotros, que seamos capaces de formar equipo entre todos y cambiar las cosas, porque es urgente y tenemos que implicarnos sí o sí, porque depende mucho de nosotros, ¿no? Entonces ahí yo creo que sí, poco a poco lo vamos a ir consiguiendo. Me estaba preguntando, ¿alguno de vosotros sabe si en las facultades de periodismo se está cambiando el discurso? Los que a lo mejor trabajáis formando a periodistas, más jóvenes, entiendo. La verdad es que no lo sé. No sé si Guille tiene más, porque más jóvenes estudiantes. Sí, bueno, yo en la Universidad Complutense pues, tuve la oportunidad de impartir varios cursos a varios grupos, un taller, ¿no? Yo siempre cuando hago un taller no lo hago solo, ¿no? Siempre voy acompañado con algún psicólogo o alguna psicóloga para que
complemente la visión periodística con una visión psicológica y que los estudiantes se vean una visión más completa, ¿no? Más contextualizada sobre el suicidio. En la Complutense sí he dado algún taller, pero evidentemente no sé cuántas facultades de periodismo habrá en España, muchas, y quizá en Navarra con Gabriel, en Valencia con la Niña Amarilla, pero del resto pues al final quedan, no sé, si hay suerte, hay algún profesor o algún estudiante que hace un trabajo y quiere formar, pues allá que va, pero... O sea, que tiene que ser desde nuestros... Sí, no, yo si no hubiera insistido para hacer el taller de la Complutense no lo hago. No, y si, de hecho este año no he hecho ninguno porque no he sido yo el que ha contactado, ¿no?, con los profesores. Entonces, evidentemente, eso también, cuando hablamos de formación, cuando formamos a los estudiantes de periodismo, ya conseguimos que lleguen a la redacción con ideas renovadas sobre el suicidio y que digan, no, hay que informar del suicidio, hacerlo, ¿no?, pues siguiendo las pautas que ya conocemos, pero hay que hacerlo, y hay que hacerlo para ayudar a salvar vidas. Así que es una tarea pendiente, muy complicado, ¿no?, muchas facultades, por toda España, pero hay que hacerlo también. Sí, porque si no hablamos de ello no vamos a querer hablar. Esto es... De todos modos, también quería apuntar aquí un tema, y es que, no sé vosotros, pero yo cuando terminé la carrera salí de la facultad con muchísimas ganas de informar, con muchísimo compromiso, porque en la universidad, la facultad es un lugar en el que realmente sí que se habla de periodismo, sí que se habla de lo que es el periodismo, de esa función de servicio y de, bueno, romantizamos un poco la profesión, pero yo creo que necesitamos esto también en nuestras conversaciones en la facultad. No sé cuál ha sido vuestra experiencia, sobre todo le pregunto a Yaiza, lo comparto con ella porque trabaja en un medio de comunicación grande como el mío, pero a los pocos años de estar trabajando en un medio, esto, como no te lo ocurres, se te va olvidando poco a poco, porque el día a día te va comiendo. Porque te va comiendo la escaleta del informativo, el cierre del periódico, y tu atención se va poniendo más en la tarea, lo que tengo que hacer, mucho más allá que en ¿para qué soy periodista? Se nos olvida hacernos esta pregunta. Entonces, por eso digo que está muy bien que las facultades se formen, pero que también hay que hacer como un trabajo, digamos, de mantenimiento, ¿no?, de mantenimiento de ese compromiso durante los primeros años de las personas, de los periodistas ejerciendo en el medio. Y eso se consigue desde el propio medio, tal vez a lo mejor en asociaciones fuera del trabajo con otros periodistas, en los que se faciliten ese tipo de formación, ese tipo de espacios en los que uno pueda seguir hablando de la importantísima labor que hacemos los periodistas, y que no tiene nada que ver con tener más lectores o más audiencia, tiene que ver con la responsabilidad que tenemos pues para cambiar el mundo, que puede sonar muy romántico, repito, pero es que es así, es que aquí hay periodistas que realmente queremos cambiar las cosas, seguimos, ¿no? Después de 25 años de profesión, yo sigo queriendo cambiar las cosas. Entonces, es mantener ese espíritu y apelando también a la responsabilidad de los jefes, de nuestros líderes, ¿no?, de nuestros no jefes de sección, que tampoco tienen mucho margen de maniobra, pero sí editores, sí directores de informativos, que ellos tienen que reportar luego a un director de un medio de comunicación grande, pero que sean ellos los que nos conecten a los periodistas de mesa, a los que estamos en la redacción, con lo que es la realidad de esta profesión, con formaciones que realmente sean útiles, ¿no? Que sí, que la inteligencia artificial es importante, pero es que ahora, no sé, en la mayoría de los medios de comunicación se están haciendo formaciones en inteligencia artificial. Sí, está bien, pero hay otras cosas que también son importantes y que nos están atajando. Sí, desde luego esto es una asignatura pendiente, y yo dentro de lo que pueda, a través de, como os comentaba, la Asociación Nacional de Informadores en Salud, lo voy a llevar. Porque me parece muy importante tener esto. Igual, esto también enlaza un poco con la responsabilidad social. También hay foros de responsabilidad social donde también se puede hablar de este tema, ¿no? Hablar, y como decíamos, pues a lo mejor dar espacio no tanto al hecho de que una persona se haya quitado la vida, sino seguir los temas de los supervivientes. Me parece que es muchísimo más beneficioso para la población, ¿no?, hablar de los supervivientes y de las personas que lo han intentado y se han dado cuenta de que por ahí no, y que han sobrevivido, ¿no?, como el tema de Javier Martín. No sé si estáis de acuerdo, Agustín.
¿Estás conmigo en esto? Bueno, sí, yo estaba pensando que hablamos mucho de lo que tienen que hacer los medios y a veces hay que pensar en darle medios a los medios, porque llevamos muchos años esperando que haya un plan nacional de prevención del suicidio y se marea la perdiz y le dan vueltas y entre todos supongo, quiero decir que al final lo deciden en otro sitio, pero no se llega a materializar y eso creo que ayudaría mucho a ponerlo en el foco, ya que entonces en los medios empezarán a pensar más, a pararse más, a formarse más y a mí yo reconozco que es una cosa que me da mucha rabia porque además ya hay experiencia con otras cosas, es decir, los accidentes de tráfico, la violencia de género, se han hecho unas campañas y se siguen haciendo afortunadamente brutales, donde los medios tienen un papel fundamental y ha mejorado muchísimo, quiero decir, o sea, el número de fallecidos en accidente de tráfico por violencia de género ha bajado mucho. Cuando se habla de ello, se habla bien y se hace como ya digo, un plan nacional en el que se piensa todo bien y se ayuda a los medios a que puedan hablar de eso. Y mientras eso no se haga, pues claro, al final se queda todo un poco en la individualidad de cada uno o en un trocito de redacción que se preocupa del tema o cosas por el estilo. Entonces, pues eso, a lo mejor también hay que pensar que hay que hacer facilitar a los medios, que siempre hay mucha prisa, que todo es urgente y para ayer, para que puedan hacerlo mejor de lo que se hace, ¿no? Ahora el gobierno está empezando a elaborar el plan de acción de prevención de suicidio por primera vez en España y es verdad que una de las cosas que se están planteando, como dice bien Agustín, y ellos parece que lo han sabido ver, es que es necesaria la implicación de los medios de comunicación, ¿no? Y nos van a tener en cuenta, nos van a escuchar para impulsar esa labor de formación, ¿no? Y tener cierto apoyo institucional para que esa formación se extienda a todos los medios de comunicación en España y también esa labor de supervisión, ¿no? Que es importantísimo que se realice porque, bueno, aquí tenemos presente a mi querido Juanjo Escudero, que él es presidente de la Asociación Sendas de Supervivientes y a mí me parece inconcebible que sea él el que tiene que ponerse en contacto con los medios de comunicación para advertirles cuando hay una información que no se está tratando de forma adecuada con el dolor que le supone a él tener que leer ese contenido, ¿no? Entonces yo creo que eso es una obligación nuestra que tenemos que profesionalizar, tenemos que asumir y tenemos que proteger, ¿no?, a las personas que sufren evitando ese contenido y cuando no se cumplen las pautas, pues advirtiéndolo, ¿no? Entonces, bueno, es necesario, completamente de acuerdo contigo, Agustín, que se haga un plan que sea eficaz y que nos tengan en cuenta. Parece que se van a dar los primeros pasos que sean así. Confiemos en que sea real porque realmente lo necesitamos. Sí, estaba pensando ahora, digo, sí, es que el problema es que vamos muy lentos, ¿no? Y si cada día están falleciendo 11 personas por este tema y nosotros seguimos pensando en tal, si hacemos el plan, si tal, yo creo que hay que empujar un poco desde, que estáis aquí, desde luego lo estáis haciendo, pero tenemos que intentar contagiar a compañeros y pelear que esto se haga y seguir hablando de ello. Me parece que es la única, como decías ayer en tu post, hablar y hablar, efectivamente. Y no sé si queréis aportar algo más, porque a mí sí que me parece muy interesante que podamos daros la palabra. Creo que tener a 4 periodistas y medio, el medio soy yo, no Agustín. A lo mejor tenéis curiosidades o queréis comentar algo, no sé si vosotros para terminar queréis concluir de alguna... Pues micro abierto. Sí. No sé si se me oye bien desde aquí. Sí, lo digo yo y si no leo lo retraso. Yo estoy especialmente preocupado por el suicidio de madres y de padres a los que se les quitan los niños en España de cualquier manera. Y me sorprende que cuando yo he conseguido en algún caso llegar a Antena 3, a otros sitios, para poder hablar no solamente del suicidio, sino de lo que hay detrás. Y realmente no se me ha dejado.
y eso es lo que quería deciros. Doy un dato, que ya lo he comentado con alguno antes, y es que en España se abren cada año 15.000 expedientes de riesgo leve, grave o desamparo. Se abren cada año 15.000 en los últimos 10 años y además se mantienen abiertos por lo menos otros tantos del año anterior. Con lo cual, el número de niños y niñas tutelados en España, ya sea por instituciones o sea por miembros de familias ajenas, no baja en los últimos 10 años de 50.000. Y en cambio, este es un tema, repito, del que apenas se habla. Cuando se habla, se insiste, y aquí me pongo en la mesa, se habla mucho de familias desestructuradas, pero no se pregunta por qué están las familias desestructuradas. Entonces, quiero hacer especial mención en este sitio, como lo he hecho en otros sitios, a una madre que se llamaba Elena Otón Miras, que se suicidó porque le quitaron sus hijos y que ahora, gracias a Dios, casi ha conseguido la abogada que le defiende que se hable de que se hizo mal luego la adopción de sus niños, porque muerta ella, habiendo un dato suficiente para que lo tuvieran los abuelos, todas las instituciones que han intervenido, hasta ahora que el Tribunal Constitucional ha dado una vuelta, dicen que tienen que estar los niños con otra familia, que no tienen que ser los nietos. Pero ahora pasa otra cosa, ya termino. Y es que como han pasado 3 años esos niños con la familia de acogida, seguro que le van a terminar dando de nuevo la razón a que la tengan los acogedores, en vez de que lo tengan los abuelos. Y eso sí que es una causa a largo plazo de que esos niños, que nunca van a saber de su madre nada más que lo poquito que supieron cuando los pudo ver aquí de cualquier manera, pues otra causa más de suicidio. Perdonad si me he extendido, pero me gustaría saber vuestra opinión y que no lo haga. Yo, antes de nada, darle las gracias por compartir con nosotros esa experiencia y ese sufrimiento. Es verdad que los medios tenemos que estar más atentos al dolor y no lo hacemos. Cuando hablamos de prevenir el suicidio, de involucrarnos en esta labor desde los medios de comunicación, creo que hay que tener muy presente que lo que hablamos es de prevenir el sufrimiento. Entonces, si nuestra tarea es informar, también tenemos que informar de esos factores de riesgo que existen, ¿no? Cuando hablamos de ampliar la mirada y elaborar reportajes en profundidad, pues también hablamos de este tipo de situaciones, ¿no? De cómo abordar casos como el que él está haciendo referencia, que usted está haciendo referencia, que aumenta muchísimo el dolor en una persona. Entonces, desde nuestro lugar, tenemos que informar, no de casos concretos, a lo mejor no por lo que estamos hablando, pero sí desde una perspectiva general, cuál es la situación de esos menores, cuál es la situación de esa familia y sobre todo qué se puede hacer para paliar ese dolor, para reducir, cuáles son las políticas públicas que son necesarias para reducir esa escala de dolor que muchas veces lleva o puede llevar a que se suicide, se quite la vida de una persona, ¿no? Entonces es verdad que también nos tenemos que implicar, cuando hablamos de implicarnos en prevención de suicidio, hablamos de implicarnos en informar sobre todos esos factores que provocan sufrimiento, ¿no? en las personas. Y sí, comparto con Aidara que nuestra dinámica de trabajo muchas veces muy perversa, que no nos permite dedicarnos a lo importante, a lo que supone un compromiso social, y eso debería también ser uno de los factores que tiene que cambiar en nuestra profesión. Gracias por compartir el testimonio. La verdad es que es un ejemplo radical del fracaso como sociedad, esto que nos acabas de contar. Nosotros en medicina tenemos hacemos el paralelismo con un queso gruyere. Hay veces que tenemos accidentes en los hospitales y siempre es no por el fallo de una cosa, sino un queso suizo. Justo se han puesto todos los agujeros y ha entrado aquí es terrible cuando sucede, y realmente como parte de la sociedad me siento súper fracasada cuando oímos estas noticias y todos esos... Es que no creo que haya un sufrimiento más grande que te maten a tus hijos. No creo que haya cosa peor que...
pero efectivamente a lo mejor no caer en el olvido, no dejarlo en el olvido, seguir la pista, qué sucede con esos niños que se sientan, aparte de que tienen que funcionar los servicios sociales, por supuesto, pero a lo mejor desde el periodismo, pues seguir la historia. Propongo, no sé cómo se podría tratar, cómo podemos desde el periodismo pues hacer que eso no ocurra, presionar, es que es la única manera que se me ocurre, presionar a la sociedad, al Tribunal Constitucional, para que estas cosas no sucedan. Cambien las leyes de infancia están mal hechas. Sí, sí. ¿Alguna otra queréis comentar? Había por otra mano levantada, también he visto antes. Ah, sí. Sí, pues voy a hacer una pregunta. Me llamo Javier, yo soy residente de psiquiatría, de Sala de Discano, tengo más que Javier Martín. Soy residente de psiquiatría y entonces estaba tomando apuntes y en plan alumno que pregunta a profesores. Hay algo que no he entendido. Hay que visibilizar el suicidio, por un lado. Se quitan la vida 11 personas diarias en España, pero yo en las noticias solo oigo suicidios de famosos o de niños. Entonces hay algo que no he entendido muy bien. O sea, ¿qué suicidios son los que hay que visibilizar desde vuestro punto de vista? Porque los de famosos, entiendo que sí, una persona relevante, le dais cabida en todos los medios, aunque quizá de esas 11 personas, las otras 10 son las que deberían estar en los medios. Para ayudar a la sociedad, digo, no para ayudar a vender periódicos o a que se vea más un canal vuestro. Te voy a dar la palabra, yo creo que yo decía más A ver, yo creo que no tenemos que confundir entre hablar de un suicidio en concreto, una persona que se ha suicidado, con el suicidio. Yo creo que en esta mesa estamos hablando de, por supuesto que al principio tanto Leisa como Guillermo han explicado muy bien cuáles son un poco como los criterios, ¿no? Que se tienen que tener en cuenta a la hora de informar sobre un suicidio, si se debe o no informar, porque puede tener un efecto llamada si se hace mal, entonces vamos a reducirlo a los casos que son de personas relevantes, que son de casos que tienen asociado, no me lo sé de memoria, que tienen asociado un problema social. Entonces esos son los que sí, que por supuesto estaría, pues, por ejemplo, el caso que relataba este señor, que no conocemos ese caso, porque los periodistas no nos llegan las noticias de todos los suicidios que hay al día. No nos llegan esas noticias, algunos sí, otros no. Entonces los que nos llegan tenemos que preguntarnos, ¿esto es noticiable o no es noticiable? Eso lo primero. Y segundo, lo que estamos hablando no es tanto de hablar sobre la persona que se ha suicidado, sino del suicidio, porque informar y hablar sobre el suicidio de la manera adecuada sí que puede tener ese efecto protector, ¿no? Sí que puede ser ese eslabón, o sea, el periodismo puede ser ahí ese eslabón que contribuye a la prevención del suicidio, pero no tanto de los casos concretos. Ahí hay unos requisitos que deben tener los casos para ser noticia o no. No sé si te he respondido, igual a lo mejor ya está. Y como se ha dicho, si se habla de ello, pues con las 3 R's, rigor, respeto y responsabilidad. Eso ya ha quedado meridiano. Sí, y también, bueno, por añadir un detalle, pensar también en para qué informamos sobre el suicidio, ¿no? Tenemos las W, ¿no? En el periodismo, ¿no? 5 o 6 W. Entonces, ¿para qué informamos de un suicidio concreto, igual contando detalles que no deberíamos? ¿Eso ayuda a la prevención o perjudica la prevención, ¿no? Esa es la pregunta que los periodistas, ¿no? Pues, se deben hacer. ¿Para qué informamos? Si lo hacemos con contexto, aportando algún recurso de ayuda, con expertos, eso sí que ayuda a la prevención. Entonces, en este caso, alejarse, ¿no? De esos casos concretos, el 99% de los suicidios en España no son noticia, y centrarnos más en la problemática general. Hola, buenas a todos. Soy Jesús y mira, quería haceros una pregunta, soy de Radio Jabato, quería haceros una pregunta que me viene dando vueltas desde hace un ratillo, y es que todo lo que contáis enlaza muy bien, realmente con un discurso que es propio de una línea editorial de prensa. Pero a mí me gustaría saber cómo se enfrenta la necesidad que tiene la sociedad de abordar el tema del suicidio con los intereses que pueden tener las líneas editoriales, que muchas veces es la de impactar en
las personas, ¿no? De buscar la noticia rápida, decía antes, no recuerdo tu nombre, perdona. Aldara. Es la velocidad en la que estamos viviendo todos. Entonces, ¿cómo se enfrenta todo eso y que habéis reconocido que nunca os ponéis de acuerdo para abordarlo de una forma conjunta todas las empresas, que al final son empresas, que evidentemente en el mundo que vivimos tienen un interés por llegar a más y más y más, yo iba a decir espectadores, pero me atrevería a decir clientes. O sea, ¿cómo se enfrenta que nos han convertido en clientes de prensa con la necesidad de la sociedad de abordar el tema del suicidio? A tocar lo difícil. A ver, comparto contigo que ese es un desafío absoluto. Yo hace 2 años entré en el despacho de mi director para decirle tenemos que abordar este tema. Y realmente, bueno, tuve la suerte que estaba en un momento de sensibilidad, entendió que tenía que ser así y supo renunciar a la rentabilidad, porque es cierto que el contenido que nosotros publicamos en 11 Vidas no tenemos ningún tipo de rentabilidad económica porque es contenido en abierto, queremos que tenga la mayor difusión posible y tampoco generamos demasiado tráfico porque es cierto que no es un contenido en el que la gente pinche de forma masiva. Estoy hablando de la página web, que es donde trabajo yo en el mundo. Entonces, nosotros hemos renunciado a una rentabilidad económica porque creemos que tenemos que obtener una rentabilidad a nivel humano y no hay yo creo que ninguna rentabilidad mayor que ser capaces de ofrecer un espacio de ayuda y conseguir de alguna manera que el mundo en este caso se convierta en un espacio seguro para personas, ¿no? que lo necesitan, ¿no? Y con la idea de informar y de hacer esa labor social de la que tú hablas, que es indispensable. Es verdad que es algo puntual, que no es así en todos los casos, que los medios de comunicación ahora mismo están están volcados en conseguir una rentabilidad económica, el clic fácil, el clickbait que nos tiene a todos desesperados. Pero hay que hacer un ejercicio de conciencia, ¿no? Y entender que nuestro compromiso tiene que ser otro, que evidentemente las empresas tienen que ser rentables, pero tenemos que ir mucho más allá. Entonces ese es el camino. Yo te digo desde mi experiencia que poco a poco se va entendiendo que es algo que tiene que importar, y no solamente a los medios de comunicación, también a la sociedad en general, ¿no? Porque tenemos que pasar a tener un contenido que impacte para generar un contenido que importe, pero que nos importe a todos, a los medios de comunicación, a los directivos de los medios y a la sociedad en general. Porque todo el mundo tiene en su mano el poder decirle a un medio de comunicación esto me interesa. Para que se hagan una idea, si se pinchara masivamente los reportajes de 11 Vidas, seguramente el resto de medios terminarían publicando información en prevención de suicidio, porque nosotros tenemos en nuestras redacciones herramientas que nos dicen cuál es el contenido que funciona en otros medios de comunicación. Entonces quiero decir, esto es una tarea de responsabilidad compartida desde los medios de comunicación a la sociedad en general, a cada uno de los lectores, que en lugar de pasar por alto esa información, pinche y diga esto me interesa. Ese es el mensaje que todos podemos trasladarle también a los medios de comunicación y hacer esta labor en un conjunto. Gracias. Yo quería añadir que igual también hay que repensarlo nosotros mismos, ¿no? O sea, que lo que hablaba antes del morbo y la carnaza lo ofrecen los medios, pero porque nosotros lo demandamos, ¿vale? Quiere decir que podemos culpabilizar lo que queramos, pero en el fondo cuando pues en el caso del suicidio ha habido un famoso o incluso puede que con alguien cercano, pues a veces preguntamos cosas que no vienen al caso y queremos tener datos y saber cosas y tener detalles y demandar, pues eso, cuestiones que a los medios les viene muy bien vender y que a nosotros, bueno, pues calmarán nuestra curiosidad, lo que sea, pero en realidad tampoco aportan nada. Entonces, evidentemente los medios tienen que tener mucho cuidado con eso, pero yo creo que tenemos que tener también a veces pues eso, yo recuerdo algún caso de suicidio de famosos
donde realmente se ha hecho un despliegue, muchísimas tertulias y demás, dando un montón de detalles grotescos, morbosos, sobre la familia, sobre cómo estaba, si había tomado X o había tomado lo otro. Pero claro, es que eso lo ve la gente. Que la gente en vez de pinchar en, vamos a hablar de prevención del suicidio, pues a veces acabamos pinchando en otro sitio o buscando detalles escabrosos, pues que no viene mucho al caso y a lo mejor nos tenemos que como reeducar todos y pensar esto que voy a mirar ahora, o esto que estoy aquí indagando, ¿qué sentido tiene? ¿Qué me aporta a mí? Pero vale, no pretendo que sea una batalla por tener razón, sino por compartir razones. Pero simplemente que trasladar la responsabilidad de la prensa a la responsabilidad social está bien. O sea, la sociedad tiene una responsabilidad en su conjunto, claro que sí. Pero sí es cierto que si la mayoría de noticias que se abordan al día, si tú vas moviendo la pantallita o el medio de comunicación en sí, y la gran mayoría son noticias que no tienen el perfil que decía antes la compañera, es mucho más difícil que la gente se detenga en esa motita de polvo que está escondida entre ese universo de noticias que son del otro tipo, de una línea editorial que está más pensada para impactar en la sociedad de otra forma que de realmente solucionar, en este caso, el problema de, o sea, abordar y dar una serie de pautas, ¿no?, para que la prensa haga un poquito también de conector, ¿no?, de comunicador de realmente cuál es el problema del suicidio. Solamente eso. Una última pregunta, y la última, perdonadme, pero hay copetas. Pues muy breves. Buenos días, mi nombre es David, soy director del instituto. Después de escucharos, a mí en la mente el público target que creo que subyace a vuestras palabras, sobre todo es adulto. Mi público es adolescente. El tema del suicidio entre los adolescentes, pues ya lo hemos oído antes, tiene mucha incidencia. ¿Qué consejos nos dais para sabernos dirigir a ese público adolescente? Bueno, a ver, somos periodistas, no sociólogos ni educadores. Yo no sé si alguno de nosotros tiene... Yo sí creo que como consejo, bueno, pues medios de comunicación de referencia, medios de comunicación que tengan también por supuesto, los jóvenes de hoy en día se informan por las redes sociales, ¿no? Pero casi todos los medios de comunicación tienen su equipo de redes sociales. Entonces, es buscar la fuente, es ir a la fuente prestigiosa, ¿no?, de referencia, no cualquier fuente. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Hablamos también de cuidarnos nuestra alimentación, pues también vamos a cuidar qué consumimos, ¿no?, qué productos consumimos en Internet. Yo creo que eso es importante. No sé si... Sí, no, pues al final más que medios de comunicación, cuando hablamos de adolescentes hablamos de redes sociales. Entonces, ahí también es muy importante el contenido que esas personas ven, ¿no? Y cómo el algoritmo, según lo que te gusta, te pone un contenido o te pone otro, ¿no? El otro día o ayer iba en el metro camino de trabajar, chiquillo igual de 10 años, con sus cascos, viendo TikTok. Pero no ponía, o no estaba en la parte de siguiendo lo que él había elegido, estaba en la parte del para ti, lo que el algoritmo ha elegido por ti, ¿no?, según lo que te gusta. Entonces, tiene que haber contenidos y tiene que haber redes de campañas, de información preventiva, de información que ayuden a estas personas a conocer dónde están los límites y también conocer información que les pueda ayudar a la prevención, ¿no? Porque al final ya hubo algunos casos de el algoritmo busca suicidio y el algoritmo te recomienda suicidio, ¿no? Igual que hay foros, ¿no? Hay páginas web en todo el mundo, y también aquí en España, donde adolescentes comparten métodos de suicidio. Entonces, eso hay que regularlo, también denunciarlo y, sobre todo, con esa intención de que tanto los niños, padres y profesores tengan ese trabajo en red para que todos, ¿no?, desde cada lado, pues, puedan aportar a la prevención. Por aportar algo en este tema, es verdad lo que dices, hablamos y se queda dirigido al contenido al público adulto, pero es verdad que por lo menos lo que es en el mundo no tenemos una audiencia juvenil ni de adolescentes, ¿no?
Pero yo creo que es muy importante asumir la idea de que en la prevención de suicidio hay que crear espacios seguros también en el entorno digital, como decía Guille. Hoy precisamente UNICEF publica un informe sobre infancia y adolescencia y salud mental, y a mí hay un dato que me llamó sorprendentemente la atención cuando lo leía, que era el 40% de los adolescentes creen que han tenido durante el último año un problema de salud mental, pero lo que más me sorprendió fue que la mitad de los adolescentes no habían compartido eso con nadie, a nadie le habían expresado cómo se sentían. Y en el centro educativo, siendo tu profesor, el 30%, o sea, el 70% no sentía que podía expresar esos sentimientos, esas emociones o ese malestar en su entorno educativo. Entonces, yo creo, ¿no? Por ahí igual me muevo un poco del ámbito del periodismo estrictamente duro, pero creo que lo importante es entender que en nuestro entorno siempre tenemos que tratar de crear esos espacios seguros a nivel individual, a nivel laboral, como podamos, ¿no? Y ofrecerles esos espacios de escucha real a nuestros adolescentes para que sientan que puedan expresar cualquier emoción y cualquier malestar. Ya, estaré preparada. Quería decirle algo al profesor. Sí. Yo creo que el sistema educativo, yo fui maestro hace años, yo pienso que el sistema educativo español en su conjunto, no estoy hablando del instituto, no ha desarrollado una metodología de aprendizaje desde la escucha a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a los jóvenes y a los universitarios. Se les sigue hablando. Hoy estoy muy contento porque esta mesa en cambio ha demostrado el sistema. En mi opinión, si en todas las escuelas, desde infantil, el sistema fuera este, en el cual la mesa, los maestros, nos están dejando hablar a nosotros. Y aquí, claro, más de 25, porque somos muchos, pero en una aula de 25 alumnos, o 30, o incluso 40, se pueden crear cosas que no son nuevas, que son las ideas de Montessori, de Freire, de Freinet, etcétera, etcétera. Es trabajar por grupos pequeños e investigar. A mí me parece que esa puede ser una especie de vacuna contra muchas de estas cosas que están pasando, porque el bullying tiene que ver con esa especie de machaque de que hay que sacar un 10, hay que sacar un 9, hay que sacar un 7. Conozco casos muy directamente de niños y niñas que están hechos polvo y que ya veremos cómo acaban, precisamente porque es que nada más sacan un 6,5 y eso les hace llorar cuando van a la escuela. No quieren ir a esa escuela porque ayer no conseguí sacar el 7. Yo creo que los educadores tenemos que preguntarnos, y los padres también, claro. Bueno, perdonar si me extiendo. Loli, déjame la última, que estaba el hombre con la mano levantada. Bueno, yo quería ampliar un poco la pregunta de mi compañero de Radio Jabato. Yo soy de Radio Universidad, Radio La Brandilla, y es sencilla la pregunta. ¿Está de moda hablar del suicidio y de la salud mental? Por eso ese aumento en los medios. Yo creo que de la salud mental sí, ¿vale? De hecho ahora, vamos, deportistas que han tenido depresión salen todos los días. No sé qué grado de depresión, pero casi el que no lo dice, pues es sospechoso de él. O sea, que sí que creo, y vamos, que me parece muy bien que la gente que salen, los famosos y todos los que han tenido problemas de salud mental, que lo digan, porque eso favorece que se hable de la salud mental. Del suicidio tengo la sensación de que claro, es que el término está de moda, es un poco regulero para esto, pero estaría bien que estuvieran aprovecháramos el tirón a lo mejor de que se habla mucho de salud mental afortunadamente y está ahora muy de moda el que hay que cuidarla y que la gente hable de ello, pero si fuera un poquito también con el suicidio pues estaría bien. Yo sé que suena fuerte decir moda, pero sí, no, se entiende estando en la sociedad que estamos, otro término no encuentro, ¿no? Sí, pero vamos, que está bien. Yo creo que la salud mental sí, del suicidio todavía no hemos llegado a ser. Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que hayamos arrojado un poquillo de luz y si queda algo que comentar, que seguro que sí, después de la siguiente, fuera, charlamos un ratito. De todos modos, seguidnos en redes.